Incendios que se viven en España, aquellos de la naturaleza, aquellos de la política, aquellos de, bueno, lo que ocurrió en Ceuta y con tantas preguntas. Vamos a dialogar con, bueno, alguien que usted conoce aquí en Radio High, que siempre tiene una lectura muy aguda de la realidad. Es el presidente de ACOM, esta organización de acción y comunicación sobre Medio Oriente, todo eso que hacen con tanta precisión permanentemente. Y vamos a comenzar por saludar a Ángel Más. Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. Buenas tardes. Hablando de agudeza, Miguel, en un minuto la has clavado entera, ¿eh? Bueno, solamente escuchamos a los que saben y aprendemos. Ángel, a ver, ¿por dónde empecemos? Empecemos por lo que hace al desastre de los incendios. ¿Cómo están ahí en Madrid? ¿Se pudieron controlar un poco? ¿Siguen? Sí, bueno, los incendios que asolan no solo, la verdad, lamentablemente España, sino una buena parte de la Europa meridional, tiene que ver mucho, probablemente, y esto es lo que se comenta por aquí, con que el mundo rural está bastante abandonado, que el exceso de burocracia y de normas impide precisamente que se haga lo que se ha hecho toda la vida aquí, que es limpiar los montes por la gente que sabe, limpiarlos de maleza, limpiarlos de maderas que se van secando, de hierbas, y que llega el verano y lamentablemente se prenden. Históricamente eso se limpiaba por la gente que trabajaba en el monte, en el campo, por los agricultores, por los ganaderos, y ahora pues ya no se limpia. Pero bueno, la situación es más o menos estable ahora mismo. Ahora está controlado porque los incendios históricos más importantes de España, hace unos días hablábamos de 220.000 hectáreas, una cosa que es enorme. ¿Está ya controlado o continúan? Sí, no, no, están controlados, pero ha costado muchísimo porque tampoco la imprevisión del gobierno lamentablemente ha llevado a que tampoco haya medios adecuados. Hace unos pocos años había veintitantos aviones para la extinción de incendios operativos en España. Ahora hay menos de 10 porque los dineros se van a otra cosa aparentemente. Mm. Ángel, te voy a llevar a... Bueno, para introducir la pregunta voy a compartir algo que seguramente recordarás, el viejo chiste judío del hombre judío que va en el subterráneo leyendo un diario antisemita. Y entonces otro amigo judío le dice, ¿qué haces? Y dice, no, me encanta leer porque todas son buenas noticias, somos los más grandes, ¿no? Los más ricos, todos. Digo, a ver, Exacto. quiero llevarte con esto a lo que ha ocurrido en Ceuta, porque, a ver, digamos que el Mossad es tan importante, Israel es tan importante y Estados Unidos, y hay tal conspiración que los muchachos lograron meterle en 48 horas 50.000, 60.000 que irrumpieron ahí. Y digo, bueno, fantástico por el Mossad y por Estados Unidos y por Marruecos. Ahora, bastante débil por lo visto la seguridad española y cómo les han entrado. ¿Qué dirías de esto? Mira, lo primero que os comentaría es retrotraernos a una cosa muy fundamental, que es los judíos debemos tener una sensibilidad muy alta a una situación en la que una frontera se vulnera por una masa descontrolada y esa masa resulta que además son de origen musulmán y que además muchos de ellos van cantando Allahu Akbar. Ujú. Entonces, esta es una situación muy seria que crea una vulnerabilidad, una indefensión en la población. También me gustaría recordar a nuestros queridos oyentes de vuestra emisora que en Ceuta y en Melilla viven la proporción más alta de judíos de ninguna ciudad en el continente africano. Ujú. Entre las dos ciudades vivirán unos 2.000 judíos y son 180.000 habitantes. Luego es una proporción importante. Ujú. Imaginaos esa sensación de vulnerabilidad que siente toda la población. ¿Qué sentirá esa población judía? Nuestros hermanos. Entonces, ha sido una situación muy grave y muy preocupante. Y para los españoles, por supuesto, pero sobre todo para las comunidades Ujú. de allí.
Digo, más allá de la comunidad judía en Ceuta y Melilla, hablamos de Ceuta con 83.000 habitantes, de repente te ingresan Claro, 50.000, digo, es una irrupción que... no es Sí, una invasión, Miguel. absolutamente, Es una absolutamente. invasión, por eso cuando han dicho no, la infiltración de inmigrantes indocumentados, no es una invasión y es organizada. Y es organizada desde Marruecos. Ujú. Y eso es en lo que no podemos perder el foco. Ha sido organizada desde Marruecos y facilitada por la incompetencia, cuando no por la connivencia de un gobierno corrupto, antisemita y antiespañol, como es el de Pedro Sánchez. A partir de ahí, ese mundo de Pedro Sánchez, que en su incompetencia lo único que hacen es desviar la atención y el foco, pues se ponen a hablar de algún tipo de confabulación, de algún tipo de orquestamiento por parte de Israel. Y debo decir que algunos comentaristas israelíes o algunos comentaristas del mundo judío no ayudan, pues dando paulo haciendo chistes. Yo entiendo el chiste, si yo lo entiendo, porque es que el gobierno de España se merece eso y más. Nos ha estado metiendo el dedo en el ojo durante años y solo faltaba que cuando se les ve reflejado en el mismo espejo, pues no podamos sacarles mofa. Pero, pero ellos aprovechan esto para decir, ¿veis? No fue Marruecos ni fue mi incompetencia. Es que ha habido una gran confabulación. Bueno, digo, habría que poner el foco en en la incompetencia. Digo, no importa si fue el rey de Marruecos y cómo fue, lo que muestra es hasta dónde hay una incompetencia absoluta. Y hay preguntas de fondo, obviamente, porque Ceuta, Melilla y Gibraltar son, bueno, lugares muy sensibles. Incluso uno dice, y yo sé que por ahí esto es políticamente incorrecto, ¿qué hace España teniendo a Ceuta, Melilla cuando está en África, ¿no? ¿No es ya por sí mismo un tema a Mira, Miguel, resolver? esto es un tema muy complicado porque si somos sionistas, muchos de nuestros enemigos van a decir, ¿y qué hacen todos estos judíos, muchos de ellos de origen europeo, en Oriente Medio? ¿Y qué hacemos los judíos en Judea y Samaria cuando aquello estaba lleno de árabes antes de que nos restableciéramos allí de modo permanente? Esto es una discusión muy, muy complicada que nos puede llevar a un sitio muy, muy, muy complicado para nuestros propios ideales. La realidad es que aquellos son ciudades españolas desde hace más de 500 años, que allí viven ciudadanos españoles, que los hay cristianos, los hay musulmanes, los hay judíos y los hay de religión hindú, y que conviven allí desde hace más de 500 años con todos los derechos constitucionales de España, con representación y que su voluntad es ser españoles. Por lo tanto, podemos hablar de muchas cosas, pero ¿qué hacen los españoles allí? Pues ser españoles desde hace 500 años. Es como Malvinas también, ¿no? Un tema Bueno, complicado. podemos hablar de Malvinas, podemos hablar de Gibraltar. La realidad de aquellas ciudades es que, o la diferencia sería, yo te diría, que es que con todos esos ejemplos, incluido Gibraltar, que es algo que los españoles sentimos muy profundamente, que Ujú. lo que hay al otro lado de la verja no es ninguna democracia. Mm. Es una satrapía musulmana donde la gente no tiene derechos y por eso salta una valla para irse al otro lado, cosa que no pasa en ningún otro lugar de los que has mencionado. Por lo tanto, el problema que tenemos, y por eso me he referido a la población judía de Ceuta y de Melilla, es que esa población, mucha de ella ha venido de las poblaciones originalmente judías de Marruecos. En Marruecos había 1/4 de millón de judíos cuando llegó la independencia. Y se fueron casi todos. Hay el mismo número de judíos en Ceuta y Melilla, con 180.000 habitantes, que en todo Marruecos con 39 millones. ¿Por qué? Pues porque los judíos no podemos vivir bien en Marruecos, por mucho que el gobierno de Marruecos sea amigable a Israel, y yo lo celebro y firme los acuerdos de Abraham, pero la población no lo es. Y por eso los judíos de Ceuta y de Melilla viven bien allí y los judíos de Marruecos se fueron a España, se fueron a Israel, se fueron a Canadá o se fueron a Francia. 1/4 de millón de ellos. Ujú. Ángel, ¿qué se sabe? ¿Qué información hay? Está todo muy ideologizado, por lo cual cada cosa que uno va siguiendo es muy difícil de saber qué es lo que de todo eso uno puede entender. Pero es extrañísimo lo que pasó.
irrumpen 50.000 y a las horas regresan, no sé, distintas fuentes hablan del 95%, digo, algo hay ahí que es muy extraño, además del tipo de población que irrumpió, sobre todo jóvenes, habían abierto especialmente el día de la entronación del rey, las cárceles, digo, algo muy extraño, ¿no? Hombre, estás dando todos los condimentos de lo que parece que sucedió. Resulta evidente, y hay vídeos además de camiones transportando a personas, de la propia policía marroquí abriendo las verjas, dejándolos pasar. Marruecos utiliza su tensión con España, una tensión que no solo está originada por estas dos ciudades y por el Sáhara Occidental y en general por su situación de preponderancia en el estrecho de Gibraltar. Ujú. La diferencia es que en Marruecos hay un gobierno que no es democrático, pero que, digamos, actúa con un sentido estratégico, para bien o para mal, en nuestro caso para mal, pues porque es capaz de organizar una operación de invasión como esta, una invasión ilegal, una invasión de hecho inhumana. Han perdido la vida decenas, si no centenares de personas intentando cruzar, pero lanzan a su gente, ya sabemos cómo son lo debo decir así, los regímenes árabes que no son particularmente democráticos utilizan a su gente, sobre todo al segmento más subdesarrollado, pues como carne de cañón, ¿no? Ujú. Y las democracias, sobre todo las que tienen unos gobiernos más ineptos, pues se defienden de este modo. Yo creo que lo que pasó, dado que preguntas, es que el régimen de Marruecos cada cierto tiempo, cada varios años, utiliza el tema de su población intentando entrar en estas ciudades españolas para aliviar tensión, una tensión social importante porque hay mucha pobreza, o para alimentar el intento o el sentimiento nacionalista y sobre todo una tercera cosa que yo creo que es muy importante. El régimen de Marruecos se está, digamos, beneficiando de la colaboración de Estados Unidos y también de Israel por su proximidad, y nos parece de nuevo muy bien, pero claro, cada cierto tiempo se mide en su capacidad de tensionar, en la determinación, en cómo deliberados son los gobiernos de España, este y el anterior, en su respuesta. Y lo que van encontrando es que cada vez menos. Fíjate que hay un paralelismo que no creo que sea tan distante. Jamás, antes del 7 de octubre, iba tensionando, iba comprobando cómo deliberado, cuánta determinación tenía el gobierno de Israel en cada respuesta. Ujú. Y fue tensando, fue tensando, y fue tensando hasta un día en que ya pues va por todas. La verdad que las imágenes yo las veía en ese momento, decía, se parecían tanto, excepto que los de Hamas entraron con armas y a liquidar a todos, y acá entraron sin armas, pero se parecía muchísimo, ¿no? El fenómeno de te invado. Es una vulneración increíble del derecho internacional, pero también, como os decía, para cualquier judío nos tiene que retrotraer a esa imagen precisamente, a Ujú. la imagen de vulnerabilidad, de miedo, de violencia contra una gente, y repito, la población de Ceuta y Melilla es judía, Ujú. cristiana, hay musulmanes pero que no están de acuerdo con Marruecos, No, cualquier lugar eh, que te invadan 50.000 personas de un momento por la frontera es realmente algo. pero es que los que te invaden no comparten tu cultura, Miguel. Ujú, ujú. Sí, No sí. son gente que son como nosotros. No. Y eso nos retrotrae a Israel. Ujú. Los que vinieron no venían, ¿cómo te voy a decir yo?, de Chipre o de Grecia. Venían de otro lugar y iban cantando por la calle Allahu Akbar. Es Sí, que da sí. miedo. A saquear, matar o hacer lo que tengan, lo que Claro. quieran hacer, es incontrolable. Ahora, esa es el arma atómica que hoy tiene justamente, en este caso Marruecos y otros en Europa, porque lo que estamos viendo no es algo que, es verdad que es inédito. Yo no recuerdo, de verdad que tengo que hacer mucha memoria, otro momento en el cual en 48 horas o 24 horas te entren 50.000 personas por una frontera. No, no sé si hay muchos antecedentes, pero digo,
Algunos dicen que esto es lo que viene para Europa si no hace las tareas con África seriamente y que el arma mortal que tiene parte de esa África musulmana es justamente esta. Y yo creo que sí lo es sin duda. Es la demografía, son las invasiones descontroladas, ¿no? Sí. Te- Es el uso por parte de regímenes autoritarios de su población menos educada, es el uso de campañas populistas para liberar tensión interna. Y si lo piensas, Miguel, y perdona que se me desconectó el no, vídeo, normal. si lo piensas, ya lo hicieron los egipcios con nosotros, ¿no? Mm. Ya lo hicieron los sirios. O sea, el uso de una población descontenta, pobre, sin futuro, a la que se le empuja a, un, a una especie de campaña, ¿no? Eh, se, se llama a sus peores instintos o simplemente se le empuja para que invada a un vecino. Bien, el único logro que podrá mostrar Pedro Sánchez, porque no tiene ninguno, ha mostrado la inoperancia absoluta en todo y los errores políticos permanentes, y no sé si es mérito de él, ganaron la Copa del Mundo, es una cosa que fortuita. Mira, mira, los gobiernos pasan y las sociedades permanecen. Y hay una cosa que es muy importante recordar. La amistad entre españoles y argentinos pasará a costa o a pesar de nuestros gobiernos. Los dos hemos tenido gobiernos bastante infames con lo que se refiere a Israel. Y la amistad de los españoles y del mundo hispano con los judíos también es así. Absoluta. Permanecerá porque no somos culturas afines, y porque hay una historia común, y sobrevivirá a los malos gobiernos y luego vendrán mejores gobiernos con los que tendremos muchas mejores. Y además compartimos españoles y argentinos al Mesías, que es Messi, así que está todo bien. Bueno, compartimos a muchos, no solo a Messi. Yo veía en el banquillo italiano, perdón, argentino, y estaban Ayala, estaba Samuel y estaba Aymar. Vamos a ver, es que... Y, bueno, y Scaloni, por supuesto, que claro, también... y en las gradas todo el resto, digo, tenemos que ir a mejorarles el fútbol, por eso vamos ahí también. Querido Ángel, como siempre, un placer. Esperemos que vengan mejores tiempos para España. Ni te pregunto cómo está la interna, pero hay tanto descontento con Pedro Sánchez que uno lo ve. Claro, uno se pregunta, porque algunos también dicen, sí, este hombre, como todos los gobiernos populistas, ¿no? Dejan entrar migrantes sabiendo que luego les da para votar y eso les permite seguir acumulando votos. Es un tema también que no debe estar fuera de las consideraciones. ¿Cómo ves a Pedrito? ¿Tiene mucho futuro? No, él está en una permanente huida hacia adelante y su situación es muy preocupante. Quiero decir, es un gobierno altísimamente impopular. Este tipo no puede salir a la calle porque le llaman de todo. Entonces, esa es su realidad y por eso crea estas cortinas de humo. Ujú. Y la preocupación es que mientras las crea, pues el país se va por el desagüe. Este tipo, si tuviera unas elecciones ahora, por supuesto, las perdería, pero está intentando cualquier cosa. Está intentando nacionalizar a personas um, cambiando el censo, está intentando cualquier cosa para sobrevivir el año que le queda. Sí, Ya veremos qué pasa. vimos ahí a la reina mirando con una cara de decir bastante cuando le decían algo sobre este gobierno y no sé cómo andará la esposa de Pedro Sánchez y el cuñado y algunos otros hermanos. Pues todos imputados, todos encausados, todo su entorno o en la cárcel o imputado o encausado, y él va mandando mientras sufríamos esta invasión desde Marruecos, estaba mandando por redes sociales su lista de Spotify para el verano.
La tranquilidad para ustedes que, como dijiste, todo pasa. Ya también nosotros pasamos a Cristina y está ahí guardada, pero es así, la historia seguirá y estos personajes en algún momento esperemos dejen de tener el poder que además hacen tanto daño. Abrazo enorme, Ángel, gracias. Un gran abrazo, Miguel. Ángel Mas, el presidente de ACOM, siempre con esta mirada tan clara sobre la realidad de España, nuestra madre patria, que tanto nos duele.